Buenos días y bienvenidos aquí de nuevo para la jornada del día de hoy de geopolítica. Sigue avanzando sigue el mundo que no se detiene, por más que usted trate de detener los acontecimientos, eso es sencillamente imposible. Ya hoy es martes, y estamos a 8 del mes de octubre. Como el mundo sigue avanzando, el mes sigue avanzando. Estamos por todas las plataformas de EN Televisión a nivel nacional y también por el audio en tiempo real en Samantha Radio Online. El programa se repite tanto en YouTube como en la noche por lanaciondominicana.tv. Ahí estamos también, ahí están las redes sociales, como siempre, para que nos sigan y nos emitan su opinión. Antes de ver el reporte de meteorología, un día de estos, a mí no me gusta mucho abrir el teléfono, pero un día de estos yo voy a dedicar un día para que nuestros amables televidentes también participen con nosotros. Yo les voy a dar un día antes el teléfono, el número de teléfono, para que lo tengan ahí y entonces podamos interactuar. También porque para que no sea una comunicación en una sola dirección. No me gustan los interactivos. Oigan bien lo que digo. Pero también yo tengo mucha gente que me siguen por las redes, se ha suscrito al canal Noticias STN, que es el canal de esta propuesta. Nos escriben por Twitter, nos escriben por Instagram, etcétera, etcétera. Así que también vamos a dar la oportunidad un día para que hablemos de todo lo que ustedes quieran, a favor, en contra o neutral. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para el día de hoy según meteorología. Anda una vaguada por las inmediaciones de Puerto Rico que se dirige hacia nuestro territorio. Una vaguada no, una onda tropical. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica para esta tarde el avance de una onda tropical localizada en la madrugada de hoy sobre Puerto Rico, moviéndose hacia el oeste, que incrementará la humedad en el noreste, sureste, suroeste y cordillera central, con aguaceros dispersos, con tormentas eléctricas en las primeras horas hasta las primeras horas de esta noche. Luego la onda tropical se alejará dando paso a un ambiente con menos contenido de humedad. Por lo tanto, se esperan episodios de aguaceros muy aislados en gran parte del territorio nacional y temperaturas calurosas. La UNAMED informa sobre una zona de aguaceros y tormentas eléctricas, la primera asociada a un sistema de baja presión con un 50% de posibilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas y que está localizado entre el Atlántico y las Bermudas. La segunda tiene un bajo potencial de un 10% para convertirse en ciclón tropical y se encuentra al sur de la Florida. Y la tercera, son tres, con un bajo potencial también al norte de las Bermudas, sin representar peligro para la República Dominicana ninguno de estos fenómenos atmosféricos. Eso es lo que nos depara la naturaleza para este día, según meteorología. Bueno, entonces, las inmediaciones de la Junta Central Electoral amanecieron militarizadas con decenas y decenas de efectivos de la policía y creo que también del ejército, en prevención de incidentes, luego de que se anunciara para hoy, que está ahora en su pleno apogeo,
una protesta frente a la Junta por seguidores del ex presidente Leonel Fernández, quien el día de ayer, anoche, en una cadena de radio y televisión, anunció que se iba en el día de hoy a presentar una instancia ante la Junta Central Electoral para que se proceda a la auditoría del sistema informático, del sistema que sirvió de base para las primarias del domingo, que fueron ganadas, entre comillas, por el candidato del gobierno, y que ha dado lugar todo esto a un escarceo, primero mediático y luego legal. A partir de hoy comienza entonces la parte legal para que la Junta se avenga a una verificación de este sistema. La Junta ha dicho que no hay ningún inconveniente, que está abierta a que se audite el sistema. Lo que debieron hacer previo a las primarias, lo van a hacer después por la presión del sector del doctor Leonel Fernández. Un sector que en un momento el propio presidente Danilo Medina le llamó el sector minoritario. Bueno, pues se comprobó que no era ningún sector minoritario nada, que para ganarle hubo que hacer 1000 diabluras, lo que significa que eso de minoría era una pretensión del sector del presidente Danilo Medina. Entonces, una muchedumbre importante ha acudido en el día de hoy a la Junta Central Electoral para poner en vigencia sus derechos a la protesta de forma pacífica. Es sencillamente una demostración, una forma de presión a la Junta, pero sin alterar el orden público. Y como no hay alteración del orden público, los efectivos militares y policiales que están allí no tienen por qué atropellar a la población. Sencillamente cuidar el orden, cuidar los derechos de esta gente a protestar y garantizar los derechos de las personas que no están protestando a transitar libremente por ese espacio. Si respetamos los derechos, entonces no hay por qué lamentar nada. Ese es un ejercicio democrático garantizado por la Constitución de la República. Entonces, la parte legal, el doctor Leonel Fernández, en una cadena de radio y televisión anoche, hizo una exposición y luego pasó en una especie de moderador, pasó a conversar con el doctor Juárez Castillo, abogado, y el ingeniero Fernando Fernández, que es ingeniero en física, en esa parte física. Entró entonces a hablar de la parte de lo que pudo haber ocurrido en el sistema. Recordemos que un sistema informático tiene mucho de física y tiene mucho de matemática. Recordemos que la matemática y la física son hermanos. Más bien la física es hija de la matemática. Todos los físicos tienen que ir con matemáticas. Entonces, en esa calidad, Fernando Fernández hizo algunas explicaciones técnicas sobre las cuales, y entonces la parte legal, Juárez Castillo
presentó ahí varias resoluciones y disposiciones de la propia Junta Central Electoral que no fueron cumplidas por la Junta. De ahí se va a basar entonces la parte legal para darle fortaleza a la parte tecnológica sobre la que va a versar el pedido para que haya una verificación del sistema. Porque da la casualidad de que la diferencia es 1 punto y pico, pero mucha gente, incluyéndome, hemos emplazado a cualquiera que presente. En el caso mío, yo emplacé a que me presentaran 1000 y tantas actas donde ganara el candidato del gobierno. Otra gente ha ido más lejos y ha dicho que presenten un solo boletín que lo ganara Gonzalo Castillo. Y después de ahí, las redes sociales están llenas de inconsistencias monumentales, lugares donde habían 1000 inscritos y aparecen 5000 votando. En el reporte, 5000 que votaron. Decenas de lugares. De modo que ese sistema que la Junta quiere reivindicar como efectivo, tuvo fallas, muchas fallas. Lo que ocurrió, lo que dio como resultado ese proceso, es posible que no tenga variación. Quizá no tenga variación, pero va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. Una advertencia al PRM. No vean eso como un pleito entre PLDistas. No lo vean como pleito entre PLDistas. Porque el próximo año, el próximo mes de mayo, que ya viene volando por ahí, el pleito no será entre PLDistas, sino va a ser entre el PRM y el PLD. Si ustedes dicen, bueno, no vamos a meter un pleito entre PLDistas, no es que se metan, es que tomen eso como referencia sobre lo que le pueden hacer si se descuidan. Si ven eso como un simple pleito de tendencias en el PLD, pueden estar cometiendo un gravísimo error y estar lamentando que en vez de ser hoy Leonel Fernández y su sector que estén protestando frente a la Junta Central Electoral, mañana pudieran ser ustedes del PRM, porque ahora Leonel perdió o no ganó, como usted quiera, una contienda interna en el PLD, que estaba sujeta, si ganaba esta contienda, estaba sujeta a una reedición del triunfo en el 20 ya para la presidencia de la República. Bueno, perdió una contienda, eso no hay problema. Pero el próximo año, si el PRM se cruza de brazos ahora y dice, no, es un pleito entre PLDistas, el próximo año le pueden hacer ya con otras expectativas, con
con otra realidad y con otros intereses mucho mayor, que sería ya la presidencia de la República, ese sector del PLD que le hizo una vagabundería a Leonel Fernández hoy, se la puede hacer doble mañana a ustedes. Tomen en cuenta y recuerden el adagio chino de hace miles de años. Se llevaron un sindicalista y yo no era sindicalista, no dije nada. Se llevaron a los médicos y yo, como yo no soy médico, no dije nada. Se llevaron a unos profesores y yo no soy profesor, no dije nada. Ahora vinieron por mí y nadie dice nada. Vamos a la pausa y venimos ahora de inmediato con otros temas ya del ámbito internacional. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en geopolítica de este día. Vamos ahora a Ecuador, donde hay una situación muy compleja. El presidente Lenín Moreno, que es un traidor, y como todos los traidores terminan mal, va a terminar mal. Pues tomó unas medidas hace unos días, unas medidas económicas, un paquetazo, un morenazo, y la población se le tiró a las calles, los camioneros, los comerciantes, estudiantes, la población en sentido general. Han mantenido en presión constante a ese gobierno, cuya base no es tan sólida, porque la base real de ese sinvergüenza era el correísmo, pero como él tan pronto llegó al gobierno, llevado literalmente en silla de ruedas. Él está en silla de ruedas por un percance que tuvo hace unos años, y a pesar de eso, no amilanó a Moreno de continuar su vida normal, lo cual tiene un valor importante en términos personales, en términos de una determinación como ser humano. Le reconocemos esa parte. Ahora, políticamente es un canalla. Rompió con Correa sin ninguna justificación, porque sencillamente lo que tenía que hacer era diferenciarse de Correa. Correa tomaba medidas que él entendía que no estaban acorde con su pensamiento. Bueno, sencillamente porque cada maestro con su librito. Bueno, él tomaba sus medidas y punto. No, se dedicó desde el día siguiente que tomó el gobierno a perseguir a Rafael Correa sin ninguna justificación. Porque Correa no era sombra, incluso Correa se fue para Bélgica, donde su esposa es belga, él vivió un tiempo antes en Bélgica, es profesor de una universidad en ese país europeo. No era ningún peligro para Moreno, pero él se dedicó, para congraciarse con los Estados Unidos y con la oligarquía ecuatoriana, se dedicó a perseguir a Rafael Correa. Bueno, como persiguió al líder natural de los últimos 15 años en Ecuador, que es Rafael Correa, la base social, la base política de este sinvergüenza se le fue erosionando y Moreno no tiene base. Pues estos sectores reaccionaron, campesinos, indígenas, comerciantes, estudiantes, camioneros, transportistas de todos los sectores, reaccionaron a las medidas y asediaron a Moreno. Lo asediaron tanto que hoy la sede del gobierno, la capital ecuatoriana, es Quito. La sede del gobierno fue trasladada por Moreno a Guayaquil, que es una provincia de las más ricas, si no la más rica de Ecuador. Trasladó el gobierno para
para Guayaquil, porque no podía soportar la presión, las protestas en la capital. Aún así, sigue asediando y va a salir. Lo van a sacar del gobierno, ese sinvergüenza, traidor. Como tratando de justificarse y de buscar amparo, no se sabe dónde, se despachó con un discurso acusando a Correa y acusando a Maduro de provocar la desestabilización de su gobierno. A Maduro, imagínense, con todos los problemas que tiene Maduro en Venezuela, que es objeto de una despiadada campaña de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, y de gobiernos, incluyendo el de Moreno, el sinvergüenza, que se alió a los enemigos del progreso de América Latina para alicatearse con estos sectores. Entonces está acusando a Maduro. Maduro tiene sus propios problemas que son bastante complejos y difíciles, con un bloqueo brutal impuesto por Estados Unidos, con una oposición aliada a esos sectores que le han impedido a Venezuela siquiera la mínima posibilidad de comprar medicamentos, alimentos y materia prima, etcétera. Entonces Maduro no va a estar metido en una conspiración contra este canalla de ¿cómo se llama el bandido? El Moreno. A él lo van a tumbar, pero van a ser los ecuatorianos que le van a pasar factura por traidor. Vamos a ver. Manifestantes en Ecuador marcharon el lunes armados con palos y fuetes hacia la capital de Quito para rechazar la eliminación de subsidios a los combustibles y su consecuente alza de precio de hasta 123%. Los violentos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública se reanudaron. En la población de Machache, a 35 kilómetros de Quito, militares y policías intentaron dispersar la marcha con bombas de gas lacrimógeno. También hubo barricadas y neumáticos con fuego. Además, a su ingreso a la ciudad, los manifestantes atacaron una tanqueta del ejército, la cual fue quemada sin que los uniformados pudieran hacer nada. La marcha de miles de indígenas hacia Quito es un abierto enfrentamiento con el gobierno de Lenín Moreno, que decretó estado de excepción ante las protestas que estallaron hace 6 días. El mandatario culpó a su homólogo venezolano Nicolás Maduro y al expresidente ecuatoriano Rafael Correa de activar un plan desestabilizador. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando a algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar. Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, se espera la llegada de unas 20.000 personas a la capital. Esta organización declaró el domingo estado de excepción en todos los territorios indígenas. Así, todos los militares y policías que se acerquen a esta zona serán retenidos y sometidos a la justicia indígena, que es reconocida en la Constitución. Hubo toma de instalaciones petroleras, lo que provocó la caída de 63.250 barriles de crudo, 12% de la producción total del país, que es de 531.000 barriles. Las protestas dejaban hasta el domingo un civil muerto, 73 heridos y 477 detenidos. Antes de 2007, la dolarizada y petrolera nación ecuatoriana sufrió casi una década de inestabilidad política y protestas sociales que derivaron en el derrocamiento de 3 mandatarios, 2 de los cuales intentaron ajustes económicos. Bueno, ahí temblando, acusando de corrupción un hombre que le acaban de demostrar
que a través de los paraísos fiscales, los papeles de Panamá, se le demostró que es un corrupto. Además de traidor, es corrupto. Esas son cosas que generalmente andan juntas. Traidor, corrupto e inepto, generalmente eso van de la mano, es una tripleta. El corrupto solo es brillante para robar, para saber cómo enmascarar el robo. De ahí para allá no tiene muchas destrezas. Bueno, en Haití hay sigue una situación explosiva. Las manifestaciones se han recrudecido de ayer a hoy, han aumentado las manifestaciones y los actos de violencia. Los haitianos están reclamando la renuncia del presidente Jovenel Moïse, también acusado de corrupción y de incapacidad para enfrentar los problemas. Hay varias personas muertas. En el lado de la República Dominicana, el CESFRON y las Fuerzas Armadas han redoblado la seguridad en la frontera para tratar de impedir el ingreso masivo de haitianos como consecuencia de la situación de inseguridad que prevalece en Haití. En Argentina, el próximo 27 de este mes se van a celebrar en Argentina las elecciones generales. En agosto pasado, se celebraron en Argentina las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las cuales fueron ganadas ampliamente por el peronismo. Alberto Fernández, que es candidato presidencial para las elecciones del próximo 27, con Cristina Fernández como la expresidenta, como candidata vicepresidencial, tienen todas las de ganar al gobierno actual de Macri, otro de esos inventos que tienen los pueblos, de elegir a cualquiera que hable bonito y que ofrezca traer el cielo para que sea disfrute de la gente en la tierra. La gente votó por él y ha terminado siendo una pesadilla para los argentinos. Inflación, más de un 60% de inflación, paralización, quiebra de empresas, miles de desempleados, un incremento brutal del desempleo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más de 100.000 millones de dólares de préstamos por parte del Fondo Monetario Internacional, que aprieta a los pueblos cuando concede esos financiamientos. En fin, toda una cadena de calamidad o de calamidades, porque son varios frentes las calamidades, se han abatido sobre los argentinos en este gobierno de Mauricio Macri, que aspira a la reelección, y le van a dar una zurra histórica. Entonces el candidato Alberto Fernández ha venido hablando y manteniendo contactos e incluso tomando medidas para enfrentar el hambre que abate a millones de argentinos a partir de que asumió el poder Mauricio Macri. Vamos a ver un reporte sobre este particular. Alberto Fernández se comprometió a combatir el hambre en Argentina. El candidato a la presidencia y favorito en las encuestas lanzó el lunes un plan con el objetivo de bajar los precios de la canasta básica, aplicar una política alimentaria en todo el país e implementar una tarjeta para sectores vulnerables.
La verdad tenemos que tener vergüenza. Decimos ser el país que produce alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 millones de personas nuestras que están en situación de pobreza. Durante un acto en los jardines de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Fernández convocó a empresas y organizaciones de la economía popular para participar de un Consejo Federal como parte de su estrategia. Empujada por la fuerte depreciación del peso y la inflación estimada en 55% para este año, la canasta de alimentos está valuada en unos $234 para una familia de 5 personas, 59% más que en agosto de 2018 y muy superior al aumento de salarios. No me importa de dónde vienen, no me importa lo que piensan, démonos cuenta que no podemos vivir en paz con semejante flagelo. Fernández desafía las aspiraciones de reelección del actual presidente Mauricio Macri en los comicios del 27 de octubre. La fórmula de centroizquierda que integra con la expresidenta Cristina Kirchner se posicionó como favorita al superar por 16 puntos a la de Macri en las elecciones primarias del 11 de agosto. En Televisión, lo que tienes que ver. Gracias por seguir con nosotros en esta jornada del día de hoy. 4 minutos. ¿Eh? Ah, sí, sí. Ok. Me están informando por aquí de lo que está ocurriendo en la Junta Central Electoral. No hay incidentes. Estamos, gracias a Dios, lo que ha ocurrido son, bueno, la manifestación normal de gente que ha ido allí a protestar. La policía se ha comportado de manera civilizada, como debe ser. No hay problema. Eso es importante. Porque recordamos que en el año 1986, hace bastante rato, en una situación similar, pero ya en términos de las elecciones nacionales, un grupo que seguía al expresidente Jacobo Magluta, que era candidato del PRD frente a Joaquín Balaguer, se presentó a la Junta Central Electoral. La policía, el gobierno de Salvador Jorge Blanco, reprimió a los manifestantes que estaban haciendo una manifestación normal, tranquila, una protesta, y mataron a una persona e hirieron a varias en una agresión sin ningún sentido. Por suerte, ese tipo de incidentes no se ha vuelto a repetir y esperamos que no se repitan nunca más. Bueno, el Papa Francisco ha iniciado en el Vaticano un sínodo dirigido al caso de Amazonas. Recordemos que el Amazonas ha estado en serio peligro. Días atrás, unos incendios impresionantes y la naturaleza allí ha sufrido de manera brutal. Entonces el Papa, que no es mucha cosa, pero por lo menos las oraciones y las buenas intenciones ayudan a que el Amazonas y los amazónicos puedan tener por lo menos la mirada del Señor. Vamos a ver esa información desde el Vaticano. El Papa Francisco inauguró este lunes el sínodo, donde los obispos debatirán sobre las necesidades y problemáticas de la Amazonía. En su discurso de apertura, Francisco hizo referencia a las resistencias y críticas por parte de un sector de la Iglesia a la celebración de esta asamblea y pidió respetar la cultura de los pueblos amazónicos. Y también nos acercamos a los pueblos amazónicos en punta de pie, respetando su historia, sus culturas, su estilo del buen vivir. Así, lamentó la burla de algunos miembros de la Iglesia al comentar el tocado de plumas de los indígenas en la misa del domingo. Ayer me dio mucha pena escuchar
aquí dentro, un comentario burlón sobre ese señor piadoso que llevó las ofrendas con plumas en la cabeza. Decime, ¿qué diferencia hay entre llevar plumas en la cabeza y el tricornio que usan algunos oficiales de nuestro dicasterio? El sínodo comenzó con una procesión desde la Basílica de San Pedro al aula del sínodo, en la que el Papa estuvo rodeado de indígenas y en la que se escucharon cantos y bailes y se portaron objetos de la tradición de los pueblos originarios como canoas, remos y redes. La Iglesia debate desde este lunes hasta el 27 de octubre la situación en el Amazonas, pero el Papa afirmó que se corre el peligro en este sínodo de proponer medidas simplemente pragmáticas, cuando por el contrario se les pide una contemplación de los pueblos. Qué bien. Miren, del pasado proceso de primarias en la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana, básicamente, han surgido hasta, no burlas, pero sí jocosidades frente a una persona, un dirigente que ganó, uno que perdió. Los más señalados en estas salidas jocosas han sido el actual diputado Gregorio Reyes, conocido en Dajabón como Don Goyo, y Sonia Mateo. Don Goyo le ganó a Sonia Mateo y eso ha generado que Don Goyo incluso haya sido la tendencia número 1 en Twitter en algún momento, en las últimas horas. Y desde esas salidas jocosas hasta proclamar a Don Goyo como el héroe nacional por haber destronado a Sonia Mateo. Porque Sonia Mateo se ha convertido, ya sigue siendo senadora, en una de las personas de mayor objeto de burlas por su comportamiento a veces salido de los carriles normales de una dama o de una legisladora o ambas cosas. Es una actitud a veces muy destemplada. Entonces la gente dice, el héroe nacional Don Goyo, que ha logrado que vayamos a salir de Sonia Mateo. Y de ahí para allá. Eso es dentro de estas disputas es la parte jocosa del proceso. También ha habido otros casos, como el de la diputada actual y candidata derrotada al Senado, Lucía Medina, que también ha sido objeto de estas desfiguraciones de imagen. También si no llaman a Félix Bautista, como el caso de Goyo, en un héroe nacional por haber destronado a Sonia Mateo, en el caso de Lucía Medina, también le dan las gracias a Félix Bautista. Oye, con todas las partes negativas que suele provocar el senador Félix Bautista, dicen, gracias a Félix Bautista que vamos también a salir de Lucía Medina. Esas son de las salidas jocosas que ha producido este proceso. Y eso aligera también un poco el ambiente dentro del PLD, producto de lo que se ha denunciado como la comisión de irregularidades en lo que concierne a la parte presidencial, por la diferencia y la forma tan poco ortodoxa en que
se produjo este manejo de la Junta Central Electoral en la transmisión de los resultados y todo lo que hemos venido viendo, de la cantidad impresionante de información que por lo menos en el mejor de los casos se trató de imprevisiones y de elementos que dan pie a que se interprete que hubo manejos irregulares en la transmisión de estos resultados. Ni decir entonces la cantidad enorme de dinero que se movilizó durante este proceso, fotografías de personas o videos de gente distribuyendo dinero entre votantes y tomando la cédula, todas estas vagabunderías que ocurren en las elecciones, que algún día deberán ser parte del pasado. No sabemos ese día cuándo llegará, pero algún día llegará en que serán parte del pasado, o también llegará ese día en que se barrerá con esta forma de hacer política, barriendo con los partidos cuyos dirigentes incurren en estas vagabunderías monumentales y documentadas que hemos tenido en este proceso de primarias en el PLD. Gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.